Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? Sean bienvenidos nuevamente a otro video del canal de controlautomaticoeducación.com. Quien les habla en este momento es Sergio Andrés Castaño Giraldo y les doy la bienvenida a nuestro curso de Python en español para principiantes. Si es la primera vez que llegas a este canal y quieres aprender programación y no tienes nociones sobre programación, te invito a ver todo nuestro curso de Python desde el primer episodio, simplemente dándole clic a esa tarjeta que estás viendo que está saliendo aquí encima. Dándole clic ahí tendrás acceso a todos los videos desde el primer episodio. Vamos a comenzar a entender un tipo de estructura muy importante dentro de Python que se conocen como las listas. Vamos a ver en qué consisten. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Continuando con nuestro curso de Python desde cero para principiantes, vamos a entender en qué consisten las listas dentro del lenguaje de programación de Python. Inicialmente vamos a ver su definición. Las listas en Python son variables que van a almacenar arreglos, en inglés arrays, o simplemente diferentes objetos, donde internamente cada posición perfectamente puede ser un tipo diferente de datos. Todos esos datos que hemos trabajado a lo largo de este curso. Si recordamos cuando estudiamos sobre las variables, habíamos visto que una variable lo podríamos representar como si fuese una caja. Sabíamos que las variables son objetos y, por ejemplo, que esa variable iba a tener un nombre. Vimos cuáles eran las reglas para declarar nombres dentro de Python y ese nombre se conoce como identificador. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos guardar una variable del tipo entero, en este caso el 7, simplemente entonces se lo asignábamos de la siguiente manera usando el símbolo de igual que es asignación, y de esa manera ese 7 la estaba almacenando en esa variable que tiene como identificador número 1, que es esta caja de aquí, ese objeto. Hasta entonces hemos almacenado datos numéricos, datos string, flotantes, en fin, todos esos tipos de datos en variables. Vamos a ver que la lista es más o menos parecido a lo que hacíamos con las variables. Sin embargo, en aquel video de las variables habíamos visto que yo puedo crear este tipo de objetos que permiten almacenar diferentes datos. Es decir, en este caso tengo mi caja, le coloco como identificador, voy a poner otro nombre, en este caso le voy a poner objetos. Vamos a ver que ahora esta caja no va a ser una variable, sino que va a ser una lista. En la lista entonces yo puedo almacenar un número entero, en este caso el 7, puedo almacenar un string perfectamente porque él me permite mezclar diferentes datos. Entonces coloco este string hola dentro de la lista. Tengo una variable booleana, por ejemplo true, también lo puedo almacenar dentro de la lista, o incluso números flotantes, también puedo almacenar todos esos datos entonces dentro de esta caja que será una lista. En este caso en particular yo le coloqué el identificador, el nombre de objetos. Recuerden que ese nombre ustedes se lo colocan como ustedes quieran. Pero ¿cómo lo hacemos entonces dentro de nuestro lenguaje de programación? Vamos a colocar el nombre de la lista. Para este ejemplo se llama objetos. Colocamos igual y es muy importante entonces colocar los corchetes. Automáticamente Python sabrá que estamos queriendo almacenar o crear una lista, que es esta caja de aquí. Colocamos los datos, en este caso esta variable entera 7, y lo vamos separando con coma. Hola, que es una string, coma, true, que es una variable booleana, coma, 3.5 es una variable flotante. Sin embargo, en estos objetos o estas cajas, yo perfectamente podría guardar varios datos de un mismo tipo. Por ejemplo, podría llenar todo esto de números enteros, o lo podría llenar de números flotantes, o llenar, por ejemplo, de cadenas de caracteres. Teniendo aquí nuestra variable llamada objetos, que en este caso posee 4 datos, vamos a ver que es muy parecido a lo que veíamos en el video de los caracteres o str's. Ustedes verán que las listas comparten unas ciertas similitudes con los strings, y ya saben que en este curso de Python en español desde cero hemos abordado bastante el uso de los strings. Y si no has visto el video donde explicamos detalladamente cómo utilizar los strings e inclusive los métodos que Python nos da para poder tratar estos strings, te lo voy a dejar en esta tarjeta para que vayas aprendiendo desde ya a tratar todos los strings dentro de Python.
En ese video de los strings habíamos visto que cada carácter dentro de una cadena de strings ocupa un pequeño espacio en la memoria. Las listas funcionan muy parecido. En este caso, como hemos creado esta lista que tiene 4 objetos adentro, ellos también van a ocupar un pequeño espacio en la memoria. Entonces el entero 7 está ubicado en la posición 0, el string hola está ubicado en la posición 1, el tipo booleano en la posición 2 y por último el número flotante en la posición 3. Sabemos entonces que estos números aquí los vamos a conocer como los índices y es la dirección donde está almacenado el tipo de dato dentro de la lista. A lo largo de nuestro curso nos hemos esforzado para tratarte de mostrar de una manera detallada cómo funciona el entorno de programación de Python, comenzando desde los conceptos más fundamentales. En este punto quería preguntarte qué tal te está pareciendo este curso. ¿Por qué no me lo escribes en este momento en los comentarios para poder mejorar el contenido de este canal? Y adicionalmente, ¿por qué no te suscribes en este momento a este canal para que sigas aportando a tu formación profesional? Para ir entendiendo el funcionamiento de las listas, vamos a ir ejecutando los códigos o comandos en el prompt. Sabemos que para abrir el prompt simplemente digitamos cmd en Windows o podemos utilizar el propio prompt que nos proporciona el Anaconda. En este caso estoy utilizando un prompt que he descargado que se llama cmdir, que también es básicamente lo mismo. En este prompt simplemente voy a llamar Python al interpretador de Python. Sabemos que digitamos Python, pero en este caso en el cmdir simplemente digito py y ahí abro mi Python, que en este caso es mi versión 3.9.1. Vamos a crear inicialmente esta lista, se llama objetos. He terminado de crear aquí la lista, le doy enter, entonces ya tengo esa lista objetos. Incluso si digito objetos, puedo ver qué es lo que tengo almacenado dentro de mi lista. Al igual que lo hacíamos con las cadenas de caracteres y como muchos de los objetos que se crean dentro del lenguaje de programación de Python, ellos proporcionan o tienen un determinado número de métodos. Aquí les voy a dejar este enlace que lo pueden encontrar en la descripción de este video, donde podrán observar diferentes métodos que podemos aplicar a la lista. Si yo le doy clic aquí, se va a abrir entonces esta documentación de Python dedicada a las listas y aquí veremos diferentes métodos que podemos aplicar a nuestras listas. Ustedes ya pueden leer qué es lo que hace cada uno de esos métodos. Sin embargo, en este video pues vamos a abordar la gran mayoría de ellos para que ustedes entiendan entonces qué funcionalidades pueden aplicarle a sus listas. Recordamos que inicialmente teníamos una función llamada len, que la utilizábamos cuando estudiamos la cadena de caracteres y recordamos que esa función me permite determinar el tamaño de la variable que tenga aquí, bien sea un carácter, bien sea un string o en este caso una lista. Si yo coloco len y entre paréntesis el nombre de la lista que yo creé, recuerden que ese nombre ustedes se lo ponen como ustedes quieran, él me va a retornar cuál es el tamaño de esa lista. Vamos a hacerlo aquí, le decimos len y entre paréntesis el nombre de mi lista, que es objetos. Si miramos aquí, el tamaño que tiene esta lista es de 4. Entonces aquí si yo le doy len objetos, me va a decir que tiene un tamaño de 4. Recordamos que en Python comenzamos a contar desde 0. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 elementos como lo vemos en len. Y veamos entonces los métodos que podemos aplicar en las listas. Uno de los métodos se conoce como append y entre paréntesis va algún tipo de dato. Este método me permite adicionar, por ejemplo, en el índice 4 otro elemento a nuestra lista. Entonces me permite hacer crecer mi lista. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, objetos.append, que es el método, y vamos a decir que yo quiero incrementar aquí un número flotante que sea 14.26. Si le doy enter, automáticamente ya he creado un nuevo índice, he aumentado mi lista. Si le doy objetos, vamos a ver que efectivamente he incrementado o adicionado un nuevo elemento a mi lista. Y de la misma forma yo podría incrementar bien sea un dato booleano o un dato de string utilizando el método append. Tenemos otro método que se llama extend y aquí entonces irá un elemento iterable. Este extend es muy parecido con el append, con la diferencia que aquí yo ya puedo adicionar muchos más elementos. Por ejemplo, una de las formas de hacerlo, vamos a extender aquí nuestra lista llamada objetos.
yo podría perfectamente, por ejemplo, colocando aquí entre corchetes un número, voy a colocar 5. Entonces aquí funcionaría prácticamente igual que el append. Si le doy enter y observo objetos, vemos que he adicionado el 5 al final. Entonces funcionó prácticamente igual que el append. Pero además yo podría inclusive adicionar muchos más elementos utilizando extend. Si recordábamos, nosotros ya hemos venido utilizando una función que se llama range, que lo utilizamos principalmente cuando vimos los ciclos for. Los ciclos son muy importantes dentro de todo el lenguaje de programación y aquí ya mostramos cómo se utilizan los ciclos dentro de Python. Dándole clic a esta tarjeta podrás ver cómo se utiliza el ciclo for con Python. En este caso voy a crear un rango, aquí es range, vamos a colocarlo bien. Vamos a colocar un rango, quiero que él vaya, no sé, por decir algo, desde el 10 hasta coma, hasta el 12. Entonces si yo quiero que vaya hasta el 12, debo colocarle un número más, o sea, hasta el 13. Si le doy enter y observo nuevamente mi lista que se llama objetos, vemos que he adicionado 10, 11 y 12. O sea, incrementé o extendí mi lista por 3 elementos más. Otro método que disponemos para las listas es count. Y entre paréntesis entonces irá un elemento. Por ejemplo, este count me sirve para contar cuántas veces se repite un determinado elemento dentro de mi lista. Por ejemplo, yo quiero saber cuántas veces en mi lista se repite, por decir algo, el número 5. Entonces yo coloco que me cuente objetos.count cuántas veces se repite el número 5. Y él va a contar aquí, va a ver que en la lista únicamente hay un solo número 5, entonces me está diciendo solo se repite una única vez. ¿Qué pasa si yo coloco un número que no existe? En este caso vamos a colocar un 2. Vemos que nuestra lista que se llama objetos no tiene un número 2. Si le doy enter, él me va a retornar un 0, diciéndome que no existe ningún tipo de dato que sea un 2. Otro método que dispongo en las listas es el insert, que es también muy parecido con el append, con la diferencia es que aquí en insert yo ya tengo un nuevo parámetro de entrada en este método que sería i, que es el índice. Es decir, yo puedo decirle la posición o el índice donde yo quiero adicionar mi nuevo elemento. Si veíamos con extend o con append, siempre las adiciones se incrementaban al final de la lista. En este caso con insert yo ya puedo definir en qué parte específica de mi lista deseo insertar un objeto. Coloco objetos.insert, abro y cierro. Entonces aquí le voy a decir, quiero que ubique un tipo booleano entre hola y true, o sea que lo ubique aquí en la mitad. O sea, voy a decirle que en la posición 2 coloque un objeto booleano que sea, por ejemplo, false. Si le doy enter, ya lo he creado, ya lo he insertado. Y ahora puedo digitar objetos y vemos que entre hola y true ya ahora adicioné mi elemento booleano false. Otro método que tengo es el de remove. Como su nombre lo indica, me sirve para remover elementos. Si yo únicamente digito, por ejemplo, objetos.remove, abro y cierro paréntesis, aquí entonces le debo decir cuál elemento quiero remover. En este caso, supongamos que yo quiero remover este 14.26, entonces coloco 14.26. Ya lo he removido de mi lista. Observemos que tengo dentro de mi lista llamada objetos y le doy enter. Vemos que efectivamente ya el elemento que era tipo flotante de 14.26 ya no existe, lo he removido. Pero para remover también tengo este otro método que es objetos.pop. Y aquí yo ya puedo definir o defino el índice que quiero que remueva. Miremos que para remove yo ingresaba específicamente el dato que quería remover. Si ese dato no existía, por ejemplo, le ponemos remove, vamos a decirle que remueva el dato que sea 20. Si vemos nuestro objeto no tiene ningún dato que sea 20 y si yo le doy enter, pues me va a aparecer un error porque él va a buscar el 20 dentro de mi lista, pero como no existe, tenemos un error. En el caso del pub, yo ya no le voy a decir el dato, sino que le voy a decir el índice. Entonces, si le digo, por ejemplo, objetos.pop, si yo no coloco nada, entonces miremos qué tenemos aquí en objetos. Tenemos toda esta cadena y vemos que el último dato sería el 12. Cuando no colocamos nada como parámetro de entrada, él va a remover el último elemento. Si le doy enter, me dice que primero me va a mostrar cuál fue el objeto que removió. Me está diciendo he removido el objeto 12, que en este caso es el último elemento. Si damos objetos,
vemos que efectivamente he quitado el tipo entero, que es un número 12. Pero de la misma manera yo ya puedo especificarle, por ejemplo aquí en llaves, el índice que quiero que remueva. Por ejemplo, supongamos que yo quiero remover este string que dice hola. Vemos que el string está en la, ¿dónde? En la posición o en el índice 1. Entonces le digo objetos pop, remuévame lo que esté en el índice 1. Si le doy enter, sale un error, enter. Había que ponerlo, aquí lo había puesto entre corchetes, no, es así solo, objetos pop 1, me dice, he removido lo que hay en el índice 1, que era este string que dice hola. Si vemos objetos, vemos que efectivamente ya hemos removido el string. Otro método que tenemos para las listas es el index, y él me va a devolver entonces el índice donde está ubicado ese dato que hemos colocado aquí dentro del paréntesis. Por ejemplo, objetos.index, le va a decir, bueno, de su índice, busque aquí dentro de la lista cuál es el índice, o el índice, recordemos que el índice es la posición donde está el dato. Yo quiero, por ejemplo, saber cuál es el índice del dato del número 10, del entero 10. Si le digo objetos.index 10 y le doy enter, él me va a decir que el índice es el 5, y si vemos aquí es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente, el número 10 está en el índice 5. Tenemos otro método que se llama reverse, que es para invertir todos los elementos que tenemos dentro de la lista. Entonces, ahora el 11, si revertimos todos los elementos, el 11 será ahora nuestro primer dato y el 7 será nuestro último dato. Vamos a hacer eso. Abrimos y cerramos objeto.reverse, le damos enter, y si digitamos ahora objetos, vemos que efectivamente ahora el 11, que era el último, quedó como primero. Ahora es el 10, es el segundo, que está en la posición 1, posición 2, y vemos que el 7 ya quedó en la última posición. Hemos invertido el orden de nuestra lista. Y como último método podemos ver el método sort, que simplemente me va a organizar los datos de menor a mayor. En este caso, ese tipo de método es útil cuando tenemos datos numéricos o datos flotantes. Para hacer eso, entonces vamos a remover estos dos datos booleanos, que es el true y el false. Le digo que me remueva el true y también le digo que me remueva el false. En este caso, si vemos objetos, ya únicamente contienen números, bien sea enteros o números flotantes. Y ahora sí, con sort yo puedo ordenar estos elementos, estos números. Entonces le digo objetos.sort, abro y cierro, si le doy enter, y ahora observamos objetos, vemos que ya me lo he ordenado de menor a mayor. Entonces comienza en 3.5, 5, 7, 10 y 11. Las listas dentro de Python nos van a ayudar enormemente al momento de nosotros avanzar cada vez más en el lenguaje de programación de Python. Y si no te quieres perder nada sobre nuestro curso, suscríbete a este canal dando clic en mi foto. Te invito a que mires todo nuestro curso de Python desde cero y, por qué no, que le des un vistazo a nuestro contenido que está enfocado principalmente al área de control. Nos vemos entonces en nuestro próximo video de nuestro curso de Python. Hasta luego.